todo lo que entendemos como violencia de género dentro del plano en el que se habla, desde luego no lo es para mí. Yo no niego que no haya violencia hacia determinadas mujeres, pero no por el hecho de ser mujeres. Y ya a la gente le explota la cabeza. Es llamativo cómo pareciera que es una discusión donde una cosa excluye a la otra, donde no podés reconocer que existen denuncias falsas y al mismo tiempo reconocer que puede haber una mujer que sufra malos tratos. No puede ser que una ley permita semejante abuso contra inocentes. Son tipos que ya de por sí tienen que levantarse todos los días con esa realidad, que cuentan los días que llevan sin ver a sus hijos como si fuera un preso. Pero yo, hablando mal y pronto, te diría que para mí todo feminismo es una cagada. Es que yo, por ejemplo, estoy a favor de la igualdad y de defender los derechos de la mujer, porque viene gente que no los quiere aceptar, pero yo me considero antifeminista. Claro. Buenas a todos, bienvenidos a otro episodio de Vaquero Podcast. En esta ocasión tengo el auténtico placer de tener a Valentina Ortiz de La Entropía de Valen. Hace un tiempo hicimos una pequeña colaboración en mi otro canal, sí. Y es un gusto tenerte en persona, por fin. Desvirtualizados por primera vez, recién ahora ¿Sí? Me estoy dando cuenta. Sí, sí. Te vi mucho por la compu, pero primera vez cara a cara. Bueno, un placer tenerte, porque te fuiste a Argentina otra vez. Sí. Un placer tenerte por aquí de nuevo. Lo mismo, un placerazo. ¿Qué te llevó a volver a España? En realidad es un ida y vuelta, no estoy quedándome de forma definitiva, vine a hacer varias cosas, entre ellas esto, pero sí que estuve ayer grabando en el Sentido de la Birra, fue el día, el 22 de noviembre hubo una convocatoria frente al Ministerio de Igualdad, una manifestación que se hizo, así que también quería estar para eso. Noviembre es una fecha en la que me gusta estar en España en general. Bueno, porque se remueve más el feminismo también, ¿no? En noviembre. Exacto, eso es lo interesante. Bueno, de hecho, ahora están un poco con la guerra santa, con la violencia de género. Yo creo que es de lo que más están insistiendo, sobre todo Irene Montero, que además, como ya no es ministra, pues ahora está más... desatada. Sí, está como más desatada con todo lo que tiene que ver con la violencia de género. Vimos también... En su día, pues vimos el caso de Rafa Marcos, de su mujer. Hay más casos de mujeres relacionadas con Podemos o con ese entorno político, lo que llaman las madres protectoras. Y quería saber un poco tu opinión de todo esto. A ver, lo de las madres protectoras es interesante porque uno podría pensar que veo la realidad en Argentina, veo la realidad acá y veo que en Argentina hay una contrapartida, hay una respuesta más firme con esto. O sea, como que siento que se hacen, hablando mal y pronto, menos los boludos con respecto al tema. No pretenden disimular tanto como está pasando acá. Y sin embargo, vuelvo, a lo mejor ingenuamente esperando que la perspectiva vaya cambiando y que cuando crecen tanto los casos llega un punto en el que uno no puede mirar para otro lado. Y veo como al contrario, sí, están así como un caballo, no al frente, huida hacia adelante, nadie está dispuesto a reconocer nada y el problema sigue creciendo. De hecho, a Soto Ibars, que va a venir al podcast dentro de poco, tuvo un esperpento en televisión con una mujer y luego en redes le estuvieron linchando, número uno en ventas, eso sí, es lo que tienen estas polémicas. Pero es que hablar de que hay denuncias falsas, o sea, ya no negar ni siquiera la violencia de género, ahora te quiero preguntar por ello, yo no creo que exista violencia de género como tal, pero incluso aunque existiera, no están dispuestas a aceptar que hay gente que miente para aprovecharse. Ese es el tema. Bueno, lo de Juan Soto Ibars está siendo maravilloso. Realmente creo que es el puntapié que hacía falta, como que está funcionando como el puente entre la problemática y el nicho y el discurso mainstream. El otro día estuve en la presentación del libro, también impresionante cómo se llenó eso, 60 personas afuera, no entraban un alfiler más en ese lugar. Pero es llamativo cómo pareciera que es una discusión donde una cosa excluye a la otra, donde no podés reconocer que existen denuncias falsas y al mismo tiempo reconocer que puede haber una mujer que sufra malos tratos y que merece medidas de protección y recursos para protegerla. Es la misma batalla una y otra vez. Es que hay mucha gente que está dispuesta a comprarte cierta crítica al feminismo que hace 10 años era impensable, pero la violencia de género son palabras que tú no puedes negar. Totalmente. De hecho, a mí me han llegado a decir, ¿pero cómo puedes negar eso? Y yo no niego que no haya violencia hacia determinadas mujeres, pero no por el hecho de ser mujeres. Y ya a la gente le explota la cabeza. Para mí eso es como cuando uno empieza a caer, ¿no? en la madriguera del conejo de Alicia en el País de las Maravillas y como vas descendiendo varios niveles, es como el iceberg de la crítica de género. Entonces, bueno, al principio podés llegar a reconocer
reconocer que existen denuncias falsas, que hay denuncias falsas. Bueno, ¿aceptaste eso? ¿Pudiste aceptar eso racionalmente? ¿Viste las estadísticas? ¿Viste la evidencia? ¿Viste lo que hay sobre la mesa? Bueno, quizás después sos capaz de integrar la idea de que eso que llaman violencia de género quizás no lo es tal. Y así vas bajando. O sea, llega después un punto donde, bueno, no estoy de acuerdo con el feminismo moderno, no estoy de acuerdo con el feminismo de ahora, no estoy de acuerdo con el feminismo hegemónico. Después bajás a, no, todo el feminismo es en realidad. Y bueno, para mí es un poco así el caminito. Tú, o sea, en tu opinión, ¿la violencia de género existe? Para mí, la violencia de género como concepto puede llegar a existir, pero no es lo que habitualmente vemos. De hecho, estoy más de acuerdo, fíjate con lo que te voy a decir, estoy más de acuerdo con la definición de violencia de género que usa una institución tan poco imparcial como ONU Mujeres que la que tiene España. Porque ONU Mujeres te define la violencia de género como aquella que se da por un motivo de género y no de un género hacia otro. Y sin embargo, en España es toda violencia ejercida de un hombre sobre una mujer ligados por una relación de afectividad. Cuando entendemos que la violencia de género puede ser aquella que sea con un motivo de género, ponele que exista un caso de violencia donde hay un peritaje que permite demostrar que efectivamente la motivación de esa violencia fue el género de la víctima, ahí te puedo entender que eso sería violencia de género. De la misma manera que mandar a un hombre a la guerra por el hecho de ser hombre también podríamos considerarlo tranquilamente bajo esa definición violencia de género, porque lo están mandando a entregarse en sacrificio como carne de cañón en base a su género. Pero claro, todo lo que entendemos como violencia de género dentro del plano en el que se habla, desde luego no lo es para mí. ¿Qué pasaría si un hombre secuestrara a su hijo, se lo llevara en medio del campo a una casa rural, le sacara del colegio, perdieran el contacto con él? ¿Qué crees que pasaría si llegara un gobierno e indultara a ese hombre por relato, como ha pasado con Juana Rivas? Sería un desastre. Es más, te digo una cosa, yo creo que te acordás, todo el mundo se acuerda, de cómo hace años, creo que fue el año 2021, un padre secuestró a sus 2 hijas, a Ana y Olivia, y el discurso giró en torno a eso. Lamentablemente, este hombre fue un paso más allá y las terminó asesinando. Pero antes de que se supiera dónde estaban las niñas, antes de que fueran halladas, etcétera, todo el mundo, o sea, todas las instituciones, toda persona pública en España se pronunció respecto a esto, mostraron toda la indignación posible. Nadie se estaba siquiera preguntando si las niñas estaban vivas o no. Sabían que había un padre que las había secuestrado y todo el mundo vio el problema en ello. Imagínate si en ese momento al tipo lo hubieran indultado, sería un desastre. Ahora bien, lo mismo había pasado 2 semanas antes, si no mal recuerdo, con el caso de Yaiza, y ahí todo el mundo se lavó las manos. Entonces, obviamente que ahí tenemos un sesgo. Bueno, el tema de Juana Rivas yo creo que es bastante público, la vergüenza que representó, pero lo que la gente no sabe es que hay muchos casos así, mucha gente que directamente desiste. También los conocerás, claro. Sí. Nosotros hemos colaborado con Anavid alguna vez. Y claro, cuando te cuentan casos incluso personales de ellos, de lo que han sufrido, ahí te das cuenta de que las leyes son discriminatorias para el hombre y que hay un doble rasero de medir ahí. Es que no se puede negar, o sea, en cuanto empezás a contabilizar los casos, ayer en el debate que tenía, la persona con la que estaba debatiendo aceptaba que quizás la cifra de denuncias falsas era mayor que la cifra oficial que saca la Fiscalía todos los años, pero bueno, medio como que lo atravesaba desde un punto de vista como que es un daño colateral, un mal necesario por el tema de tener una ley de violencia de género que permita proteger a las mujeres. Pero cuando uno se acerca a la realidad y deja de ver a esa gente como un daño colateral, deja de interpretarlos como un numerito y empieza a ver personas, individuos que están sufriendo situaciones realmente crueles, que están siendo alejados de sus hijos, que son niños que están siendo privados de sus derechos más fundamentales, que están sufriendo un daño muy difícil de reparar, y después lo empezás a ver en cantidad. Te habrá pasado a vos también, hablas de un caso y de repente te empiezan a llegar oleadas de personas contándote que les pasó lo mismo, gente que se te derrite los brazos contándote esa experiencia. Entonces, claro, Juana Rivas es el caso conocido, es el caso mediático. María Sevilla es el caso mediático. Pero salen debajo de las piedras los casos. Es que, de hecho, yo tengo relación con varios abogados. Uno es de los que hacen el trabajo para Navid, de que hay muchas mujeres que directamente se van a divorciar e inmediatamente incluso les aconsejan denuncia por esto y así ya tienes una ventaja. Exacto. Entonces, claro, con esa herramienta hay muchas mujeres, eso de, no, la mujer es un ser de luz, ¿por qué va a mentir una mujer? Hasta que les toca a ellos, ¿no? Que lo hemos visto a políticos que de repente, no, es una denuncia falsa. Errejón, no existían las denuncias falsas, pero le toca a él y justo es una denuncia falsa. Entonces, claro, eso es llamativo.
Lo único que le puedo reconocer al caso de Rejón es que por lo menos tuvo la sensatez de decir, bueno, no, es que yo renuncio porque no puedo decir que lo mío es una denuncia falsa después de haber estado diciendo esto. Está bien, es la única salvedad que le puedo ofrecer, que además la que le tocó Elisa Murias, bueno, en fin, me llamo a silencio. Pero la realidad que se está viendo con respecto al tema de las denuncias falsas y el nivel de negación que se maneja respecto de este tema es tremendo. Con respecto de la situación política también, ¿no? Hay un 0,01 de denuncias falsas y siempre les toca a ellos. Siempre ese porcentaje les toca a estos pobres tipos que durante todo este tiempo estuvieron diciendo que eran una minoría casi residual y que no valía la pena ni siquiera abordarlo como una problemática real. Diría Jesús Muñoz, el vicepresidente de Anavid, justamente que todo el mundo se lava las manos hasta que te pica la avispa. De hecho, Errejón yo creo que se va a librar judicialmente porque, bueno, Elisa Murias es un poco esperpéntico de todo lo que hace, pero claro, la condena dentro de lo que era su escena política ya no se la quita, es imposible. No, claro. Bueno, el otro día había un video de una TikToker que estaba, un esperpento que estaba vestida como de luto, ¿no? Diciendo, dicen que las denuncias arruinan la vida de los hombres, pero, y procede a mencionar un montón de casos de hombres que fueron acusados o denunciados, diciendo que con ellos no había tenido ningún tipo de efecto, que ellos seguían con su vida de lo más normal. Entre ellos te menciona a Plácido Domingo, a Errejón, a Rubiales. Pues no han seguido normal. ¿Vos estás al tanto de lo que es de la vida de esas personas actualmente? Porque están totalmente destruidos cada uno dentro de su ámbito. El que más barata la sacó dentro de todo es Plácido Domingo y ni siquiera, pero sí. Ya, pero es la visión, bueno, de hecho, del TikToker feminista, yo creo, todas las grandes lacras de la sociedad se hacen famosas con TikTok, no sé por qué. Hace poco ha salido el caso de una mujer que hormonaba a su hijo y que tiene un hijo que es varón y ella, pues con 5 años, ha decidido que es mujer y dice que le está hormonando, unas barbaridades. Y están a ver si le quitan la custodia. Pero claro, eso, yo creo que si fuera otro escenario distinto, vamos a decir, el reverso de eso, ya no tiene al niño. No, desde luego. No lo tiene y sí que es bastante que se esté debatiendo el hecho de que le quiten la custodia, porque cuántos casos han habido y siguen habiendo donde pasa todo lo contrario. Me recuerdo un caso de un hombre que creo que después se presentó a unas elecciones en Estados Unidos, no me acuerdo si para concejal o algo similar, basado en su propia experiencia de querer hacer algo para cambiar esa situación, de que a su hijo la madre lo forzó a la transición prácticamente. Y cuando él empezó a pelear por los derechos de su hijo para que no lo sometiera en todo ese proceso, finalmente se lo terminaron sacando a él. Entonces... ¿Qué crees que tendríamos que hacer, bueno, como país, pero esto es un movimiento global, no es una cosa que solo pasa en España? De hecho, en Argentina, yo creo que incluso muchas de las cosas que tenemos aquí han venido incluso de Argentina. Aunque ahora están un poco reformando, luego te preguntaré sobre Argentina, sí. Pero... ¿qué medidas deberíamos de tomar con el tema de las denuncias falsas y esta visión de las mujeres como seres de luz? Mira, a mí me parece que cuando una ley permite que exista tal cantidad de perversión, de denuncias falsas, de situaciones que terminan victimizando a otros, tratar de justificar una ley que supuestamente en el plano de la teoría, en el plano de la fantasía, busca proteger a una porción de la población que está siendo víctima de malos tratos o de abuso, y en el proceso termina siendo utilizado como un mecanismo, una herramienta institucional para maltratar a otro, no me parece que haya que decir, bueno, quizás la ley no es perfecta, pero no, hay que dinamitarla y hacer algo nuevo. O sea, no, esto no está funcionando. No puede ser que una ley permita semejante abuso contra inocentes. Entonces, obviamente que hace falta un marco, que hace falta una estructura, una arquitectura que sirva para proteger a las personas que son víctimas de violencia doméstica, de violencia íntima de la pareja. Totalmente de acuerdo. Ahora, mejor si es integral, si involucra a ambos sexos, y mejor si no puede ser utilizada como un mecanismo de maltrato para terminar maltratando institucionalmente a otros. ¿Crees que cada vez hay más, incluso organizaciones que confrontan sobre todo con la violencia de género, con el relato general? Sí, de hecho yo me acuerdo cuando yo ya llegué recién a España. ¿En qué año llegaste aquí? Yo viví muchos años en España también de chica. La primera vez que viví acá tenía 10 años. Pero cuando volví en mi adultez fue año 2018, finales de 2018, principios de 2019 más o menos. Y en ese momento fui a una manifestación de papás afectados por este tema, obstrucción de vínculos, denuncias falsas, etcétera, en Plaza Colón. Y eran, te digo, un número
largo, un número optimista, 30 personas. Claro, y en ese momento había alguien que se me acercaba y me contaba que estaba súper contento porque en ese momento eran 30, porque en las primeras manifestaciones eran 7. Claro, y el otro día fui a la manifestación del día 22 en el Ministerio de Igualdad y habían por lo menos 1.000 personas. Bastante. Entonces, claro, por un lado es un buen síntoma, por otro no tanto, porque quiere decir que la gente está más cansada o hay más afectados o hay más víctimas. O el sistema se ha vuelto tan asfixiante que a la gente no le queda otra que salir a la calle. Y también está el síntoma positivo, que es que la gente está dejando la queja de la boca para afuera o del sofá y está empezando a activarse y a moverse para que se vea que esa realidad está pasando. También es verdad que, digo yo siempre, que es un campo muy difícil porque estamos hablando con un colectivo deprimido, si se le quiere llamar así. Vos ves en el 8M, que ahora ya bajó muchísimo, pero en los momentos donde era súper multitudinario, sí, las mujeres que están ahí no son mujeres que han sufrido maltrato a manos de su pareja. Son adolescentes, veinteañeras, gente que simpatiza con la causa, pero que en el fondo tiene más bien tirando a poca idea. Creo que hay un núcleo de charos también. Hay un núcleo de charos, por supuesto. Señoras que pasan por ahí, pero en nuestro campo lo que le estamos pidiendo es un montón, porque son tipos que ya de por sí tienen que levantarse todos los días con esa realidad, que cuentan los días que llevan sin ver a sus hijos como si fuera un preso, que les cuesta levantarse de la cama a la mañana, que están agotados física, mental, emocional y económicamente. Entonces, pedirles que se levanten, vayan a una convocatoria frente al Ministerio de Igualdad y además se expongan en ese proceso es un montón. Y que haya 1.000 personas ahí, para mí es un gran indicio. Sí, porque además yo creo que son gente que la mayoría son afectados por este tipo de cuestiones. Y luego, porque no está bien visto todavía socialmente, yo creo. Cosas críticas con el feminismo, sí, pero cosas de violencia de género, la gente tiene miedo. Y luego hay mucha gente que lo ve tarde. Yo lo vi tarde, por ejemplo. O sea, yo si lo hubiera sabido un poco con más de tiempo, hubiera ido. Entonces, claro, también es que el altavoz que ellos tienen es pequeño. O sea, o les sigues y estás muy pendiente de lo que hacen, o a lo mejor, incluso yo que les sigo, he tenido unos días liados, se me ha pasado y no he podido ir. ¿Queréis un café de calidad, amigos? Fijaos en este paquete. Diréis, ¿qué hace con ese paquete chuchurrío en la mano? Pues esto lo dejé hace nada en mi oficina y mirad cómo está. Se lo han tomado todo a mis espaldas, traicioneramente. Café Puerto Rico. Está tan bueno que te lo hacen desaparecer en un segundo. Parecen los relojes de Iker Casillas. Así que 10% de descuento, Roberto Vaquero 10. Si queréis un buen café, si no, pues adiós. Exacto. Bueno, eso también es un círculo que se retroalimenta, ¿no? Porque obviamente al ser una cuestión tan impopular, hace falta la manifestación, pero la manifestación va a poca gente porque es un tema impopular, entonces tampoco es que se promociona en los medios de comunicación y hay un montón de influencers hablando al respecto. Esa es una cuestión difícil. Pero también habían, por ejemplo, que eso a mí me pareció tremendo, siempre están, pero están cada vez más organizadas, las abuelas. Las madres de hombres que están siendo víctimas de denuncias falsas y de obstrucción de vínculos, organizadas en un sector concreto, gritando no quiero morir sin ver a mis nietos. O sea, claro, ves eso, también se te parte el alma. Y yo veía, grabé mucho de la manifestación y grabé los costados también, lo que estaba pasando, porque pasamos por pleno Gran Vía. Y miraba las caras y miraba las reacciones de las personas que estaban en los costados y te juro, Roberto, no es la misma de antes. Antes había, creo que nos cruzamos con 2 locas que estaban gritando cosas, clásico, diciendo alguna cosa. Pero en general la percepción de la gente, lo que yo veía en las caras de la gente o en sus reacciones directamente, lo más neutral era la curiosidad. Pero después había gente como que se la notaba con un lenguaje corporal de estar a favor, de aplaudir, de hacer gestos de apoyo, ahora, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sí, yo tengo fe todavía. ¿Cómo ves las movilizaciones del 8M? En lo que se ha convertido y en el tiempo, con un poco de perspectiva. Acá en España, la última que vi, yo además justo coincidió que estuve en España en marzo de este año también. Lo que vi son cada vez más tristes. Esas convocatorias hay cada vez más gente. El hecho de que además estén divididas ahora como que se partieron, ellas, sí. Las TERF y las queer. ¿Usas el término eso? TERF tú? Sí, para yo por saber. Tenés a las TERF, tenés a las queer y bueno, ahí se van cada una por su lado. Y bueno, eso obviamente se nota la diferencia de años atrás, de las manifestaciones del 8M en 2019, ha caído muchísimo, no solo en ese aspecto de división, sino también la cantidad de gente, la convocatoria que logran.
Y en Argentina estaba pasando lo mismo. Y en los últimos 2 años como que está un poquito más reforzada, pero simplemente con la intención de hacerla contra al gobierno oficialista. Mira, yo todavía no lo he subido, pero hice una entrevista a una mujer encantadora, que ella es feminista, pero es iraní. Entonces, claro, es un poco diferente. Otro feminismo. Pero ¿qué pasa? Que llegó al final, ella lleva muchos años en España y empezó a hacer un poco apología del feminismo, pero según ella el de verdad. Y me pasa con más gente, ¿no? Y yo le dije, bueno, no pienso como tú. Aquí admitimos que cada uno piensa como quiera, pero no pienso como tú, que quede claro. A mí me pasa mucho de gente que se nos acerca y me dice, nada, vosotros en realidad sois feministas, pero feministas de verdad, la antigua, ¿no? Yo es como, oh. Porque, claro, el feminismo que tenemos ahora hegemónico para mí es una evolución del anterior. Y creo que tiene esas contradicciones, se basa en preceptos falsos, parte de una dicotomía de enfrentamiento que es injusta. O sea, que no me gusta ninguno. Entonces, claro, por eso cuando has dicho lo de TERF he dicho, me ha chocado porque, claro, normalmente la gente dice, no, las Radfel, tal, y es verdad están peleadas por eso. Ya, pero para mí, sí, están peleadas por eso, pero la esencia para mí, aunque uno sea más absurdo que otro, de que han ido un poco más allá, pero yo creo que unos son las madres de las otras. Yo lo pienso con firmeza eso. A ver, yo te tengo que ser completamente honesta y en un entorno, yo sé que podemos estar más de acuerdo con vos de lo que puede ir otro podcast, una situación un poco más hostil, que trato de expresarme en otros términos para que también se entienda un puente, puedan empezar a comprender ciertas cosas que quizás ya, como decíamos en el iceberg, después si avanzás más se genera como una tensión donde ya no están tan dispuestos a escuchar. Pero yo, hablando mal y pronto, te diría que para mí todo feminismo es una cagada. Claro, es que yo, por ejemplo, estoy a favor de la igualdad y de defender los derechos de la mujer, porque viene gente que no los quiere aceptar, pero yo me considero antifeminista. Claro. Porque considero que está basado en preceptos falsos y que lleva a un enfrentamiento que luego nos debilita a la hora de poder enfrentar otros problemas. Lógico, es que para mí, yo siempre lo defino de esa manera. Yo me considero antifeminista no porque esté en contra de la igualdad de derechos y oportunidades, sino porque estoy a favor. Entonces, es totalmente contraproducente. Si yo tengo que pensar una forma totalmente contraria de defender la igualdad de derechos y oportunidades, esa que se me ocurre es el feminismo. Es todo lo contrario a igualdad de derechos y oportunidades. Y no solo de ahora, o sea, porque claro, eso es lo que hablábamos al principio, ¿no? Yo te decía, quizás cuando uno empieza a entrar en este tema y empieza a meter el dedito en la piscina y a tantear el agua, dice, bueno, no estoy de acuerdo con el feminismo de ahora, el feminismo igual de verdad era el de antes. El feminismo de antes era una cagada también. O sea, cuando uno se lo pone, empieza a hacer una revisión de lo que fue el feminismo de antes, ahí ves que el propio feminismo ha tenido que reescribir su historia para darse legitimidad, nada más. ¿Existe el patriarcado en Occidente? Esa No. es una pregunta que también crea muchos problemas. Yo siempre digo que no, me comen vivo, pero... Pero me parece, o sea, yo te juro que a lo mejor hoy en día hablo con gente que está más o menos en mi misma cuerda, etcétera, y me parece que es un debate superado ese, como, bueno, podemos llegar a debatir si en algún momento hubo un patriarcado o no, qué es el patriarcado en su definición sociológica o en la teoría feminista, pero el hecho de que vivamos hoy en día en un patriarcado en Occidente, yo lo doy por superado, claramente no. Claro, porque el patriarcado, bueno, en mi opinión por lo menos, es un sistema socioeconómico que oprime a la mujer por el mero hecho de serlo. Entonces, si tenemos leyes que discriminan al hombre, pues claro, ya ahí algo falla, ¿no? Claro, a ver, para empezar, etimológicamente patriarcado es el gobierno de los padres. Entonces, si lo planteamos ya desde su definición, es una organización social primitiva donde el poder era ejercido por el varón y la mujer quedaba supeditada a él como ciudadana segunda. ¿Eso está pasando en la actualidad? ¿Vemos alrededor y vemos eso? No, yo por lo menos veo todo lo contrario. Aquí no, en Irán pues sí, pero aquí no. Y podríamos decir también, y hasta cierto punto, porque generalmente uno ve la situación de este tipo de países y ve las situaciones que sufre la mujer y ve, no sé, los matrimonios forzosos, ve la ablación, ve un montón de aberraciones que sufren las mujeres, pero le damos poquita importancia a las aberraciones que sufren los hombres, a cómo son condenados a lapidación a la primera ofensa de homosexualidad, mientras que las mujeres son condenadas a lapidación a la tercera o cuarta ofensa y no siempre se aplica. Después vemos, claro, y empiezas a hurgar un poquito más en cuál es la realidad de los hombres en esos lugares y decís, bueno, en realidad podríamos decir que la situación está bastante complicada para ambos en aquellos lugares y habría que ver hasta qué punto tiene que ver con una cuestión únicamente de género o no. Pero bueno, ese es un debate que digo que es un tema peleagudo. Sí, mira, hay un libro, bueno, es que es argentina también, y me dijo una cosa de ti que te quiero decir. Ay, entonces, ¿quién? Rosana Kremer tiene un libro, sí, que es la de Patriarcado no existe más, sí, que la parte de la que habla del patriarcado yo estoy muy de acuerdo, cuando habla del sexo y de cosas así no, porque ella dice que es ternario y cosas que no vamos a hablar ahora,
Pero yo me acuerdo que cuando viniste al podcast, yo me hablaba más en esa época con ella y me dijo, ay, esta chica, qué lástima. Si no fuera por lo woke y por esta gente alocada, dice, en los 70 o en los 80 hubiera sido marxista, decía eso ella. Pero lo decía como de, ay, qué rabia esta chica, con lo bien que hace las cosas, ¿no? Pero me lo dijo y te lo quería decir porque, bueno, son palabras bonitas, ¿no? Sí. Siempre es agradable. Yo a Roxana la quiero mucho, es de las primeras referentes en las que me crucé sobre este tema cuando yo arrancaba en el año 2016. Me acuerdo que cuando mi canal era una cosita así chiquita, inmunda, que no conocía a nadie, le fui a su estudio, le hice una entrevista, le tengo mucho aprecio. Obviamente tenemos grandes diferencias en lo que no tiene que ver con el tema del feminismo, pero bueno, eso no. Ella fue valiente allí, ¿no? Porque en Argentina, incluso en televisión y en otros sitios, yo me acuerdo que le hicieron linchamientos importantes. Y hacía un poco en aquella época, antes de que se abriera más los medios a escuchar cosas diferentes, también hacía un poco ese puente, ese vínculo con los medios de comunicación más mainstream, que ahora, por ejemplo, veo que está haciendo acá Juan Soto Ibars. Eso de poder llevar un mensaje que generalmente se queda en las redes, se queda en un nicho muy concreto y llevarlo a una señora que está en su casa haciendo la comida para su familia y pone la tele. Entonces, que alguien pueda llevar eso, para mí me parece súper valioso. Entonces... No, y luego ella tiene, o sea, yo la leo, yo la sigo mucho, yo admiro mucha parte de su trabajo y aunque hay muchas cosas que no estoy de acuerdo, yo me quedo con lo bueno, con lo que valoro de su trabajo intelectual, que yo considero que es muy bueno. Absolutamente. Sí. Pues te lo quería decir, porque digo, no sé el trato que han tenido o no, pero me lo dijo como... No paternalista, pero como de, ay, qué lástima, de esta chica. Es una cuestión también de la edad. A ver si deja de ser liberal, hombre. Básicamente. Sí. Yo creo que también es esa cuestión maternal de la edad de que podría ser su hija yo. Pero ese debate del patriarcado, porque aquí el feminismo no debate mucho. En realidad suele ser gente muy histriónica la que suele ir a debates. Bueno, ya lo sabes tú, de gritones, de gente no muy preparada. Pero como tienen el relato, pues defienden el argumentario y ya está. Pero si te fijas, la gente... Vamos a decir, famosa, o porque reputada no es, pero famosa, estilo Irene Montero, la gente que va más de hablando todo el día del feminismo, esa gente no se reta con nadie, no tiene debates ni nada por el estilo. No, porque está esta retórica dentro de esos círculos donde debatir con alguien del otro lado es darle legitimidad y que no se puede permitir que tengan espacios y hay cosas que no se debaten. Tienen como esa teoría de que hay como adversarios legítimos y adversarios ilegítimos que no se merecen ni que hables con ellos. Y los adversarios legítimos son ellos mismos. O sea, me acuerdo que hace muchos años, cuando recién empezaba, escuché una canción. No sé si conoces de casualidad a Chris Reagan. No. Es un americano que tenía un canal, no sé si sigue subiendo contenido, que tenía un canal de YouTube hablando también de estos temas y de la cultura woke, etcétera. Y hacía canciones, hacía como versionados de canciones de Disney, ponele. Había una que hacía la canción de La Sirenita, versión woke. Y en una de esas decía... Come BPC se llamaba. Decía, different opinions are okay as long as they different in the same way. O sea, las diferencias de opiniones están bien siempre y cuando sean diferentes de la misma forma. Estoy dispuesto a debatir con alguien que es feminista, pero un poco diferente a cómo soy feminista yo. Pero alguien que está contradiciendo mi postura, una postura en la que estoy agarrada más fuerte que una vieja en una moto, eso no... Claro, la frase además es, no es un interlocutor válido. Claro. Que yo me acuerdo, no sé con quién fue... de estos así medio famosos, que me vino una chica que teníamos en común y me dijo, no, es que no se va a sentar contigo porque no eres un interlocutor válido. Y le dije, vale. Perdón. Yo le dije a ella, de mi parte, ¿qué debates tiene él con gente relevante? Yo le dije, yo tal. Le dije 4 o 5. Él, nadie. ¿Qué estudios tiene? Está haciendo la carrera 15 años. Nada, yo me estoy doctorando. O sea, fue como uno detrás de otro y le dije, vale, yo abandero un grupo, yo tengo estos son mis seguidores. Y le dije, ¿qué tiene él? Que es de Podemos. Lo siento, no es suficiente. Tu currículum no puede ser que soy un lamebotas de Podemos. No es suficiente. Para mí, yo tengo la teoría de que eso en realidad es la explicación o la excusa que dan de la boca para afuera, pero es no estoy dispuesto a debatir con un micrófono frente a una cámara con una persona y con moderador. No, imposible. No, que me pueda hacer dudar, que me pueda mostrar mis propios defectos ante una cámara. O sea, que me pueda llegar a dejar en evidencia. Pero es que los debates, incluso, tú que has hecho muchos debates también, sí. Yo cuando veo un debate no pienso en
tengo que ganar el debate yo voy a aprender, a poner mis ideas un poco en duda, a ponerme yo también. Es la idea un poco de un debate, claro. Sí, pero poner a contrastar ideas y a ver cómo soportan el mostrar escrutinio. mis ideas a un público diferente al mío. O sea, mi idea es que eso sea útil para algo. No voy... Como hay gente que se pone a gritar desde el minuto 1 y ya no hay debate. Y dices, pues, ¿que para esto? ¿Para qué venimos? Para mí eso también tiene que ver mucho con, que lo veo en todos lados, pero especialmente dentro de esta movida del feminismo woke, etcétera. Una cuestión de protección del ego, ¿no? Al final, ¿estás haciendo lo que estás haciendo porque te interesa una causa o estás haciendo lo que estás haciendo porque te suma puntitos a tu propia autoestima profesional o a tu propia autoestima intelectual? Entonces, claro, yo creo que ahí si entramos en una cuestión más psicológica es bastante difícil para una persona que está agarrada a un discurso porque le sirve emocionalmente, porque le ayuda a salir adelante con cualquier cosa, tener que ponerse frente a un espejo y asumir voluntariamente una circunstancia donde va a tener que enfrentar realmente lo que piensa y ser capaz de articularlo y ver si soporta el escrutinio de una persona que piensa diferente a uno. Generalmente lo que quieren las personas en esta situación es tener delante, o sea, tenerse a sí mismo, o sea, que sean los demás los que escuchen y él el que hable, o bien tener delante como rival en un debate a lo más parecido posible a un cactus, o sea, que no sea capaz de responderme absolutamente nada. Y entonces ahí yo, frente a la diferencia, ante el contraste, parece que salgo reluciendo. Yo, por ejemplo, que soy muy antiliberal, pero yo, por ejemplo, he debatido con muchos liberales, nunca una mala palabra, nunca me han dado un problema, a lo mejor he tenido suerte, pero es como que los veo más propensos a... Nos sentamos ahora mismo y tenemos una charla, ¿no? Confrontamos ideas. Pero yo, sobre todo lo woke, yo eso no lo veo. O sea, de hecho, te retan, luego se echan para atrás, luego te dicen no sé qué, no, es que tiene que ser con esta persona, en este sitio, el moderador es mi primo, y aún así al final dicen, no, mejor no, porque va a ser tenso. Entonces, claro, sí. yo ahí me choca esta gente, porque quieren imponer un relato, pero no están dispuestos a pelear tampoco por imponerlo. Bueno, para mí esa es la parte también que tiene positivo, entre comillas, saber que no estás en el lado de la hegemonía cultural o de la hegemonía ideológica, ¿no? Al fin y al cabo te tenés que esforzar un poco más en defender y articular tus ideas y tenés que tener una predisposición al diálogo para que tus ideas lleguen a algún lado y puedan ser escuchadas y puedan ser contrastadas. La persona que está dentro de la hegemonía cultural o de la hegemonía ideológica, al final se acomoda, se duerme en los laureles, está bajo la tranquilidad de saber que no tiene que hacer nada para defender sus ideas. Entonces creo que también cuando hablamos, aunque en otras cuestiones, bueno, vos podés hacer todo lo contrario a un liberal, hablás con un liberal que sabe que no está en la hegemonía cultural o en la hegemonía ideológica, entonces va a tener una predisposición y una práctica a la hora de entablar un debate medianamente serio y respetuoso. No, de verdad que te lo digo, que ha sido ¿sí? mi experiencia. Te quería preguntar por varios mantras del feminismo general, porque ni siquiera del patrio, es en general. Uno de ellos es la cultura de la violación que supuestamente existe en España. Y claro, yo cuando, sobre todo incluso entre gente conservadora, católica, devota, claro, tú a esa gente le dices que una persona es un violador, sea de donde sea, inmediatamente va a ser el anticristo para él, es decir, va a ser un monstruo. Pero incluso a nivel general en la sociedad española nadie se va a alegrar o va a ver bien o va a aceptar que nadie viole a otra persona. Entonces, claro, eso de la cultura de la violación, ¿de dónde se sacan eso? Es una idea que además pasa lo mismo, yo creo que es el mismo fenómeno que cuando preguntas qué es una mujer, ¿no? O sea, bueno, esa es la pregunta del momento. Todo el mundo habla de qué es de la cultura de la violación, pero nadie sabe definirte exactamente qué es. Empiezan a divagar, no, porque en realidad lo que estamos queriendo decir, ¿qué es lo que están queriendo? A ver, ponelo sobre la mesa, definime qué es la cultura de la violación para que alguien pueda verla y decir, ahí está. Nadie puede, entonces... Claro, podríamos analizarlo desde el otro lado. ¿Qué no es la cultura de la violación? Bueno, yo creo que si existiera una cultura de la violación, claramente un contexto donde la violación es el delito más aberrante a ojos de cualquiera, solo por encima de el mismo delito, pero con niños, sí. Donde a lo largo de toda la historia de Occidente ha sido un delito repudiado e incluso cuando se cometía se tenía que cometer a escondidas porque nunca nadie, vos vas y te presentás y dices, no, la verdad es que ayer, ¿qué hiciste ayer anoche? No, violé a una chica, nadie te lo va a probar, nadie le va a parecer bien. Es uno de los delitos más penados y más perseguidos. No paran de salir nuevas reformas y nuevas medidas de contención para las personas que busquen hacer, o sea, que cometan estos delitos. Se pone muchísima atención en la reparación de las víctimas.
todo el mundo sabe en qué consiste el delito de la violación y sabe lo grave que es, e incluso aquellas personas que tienen lo que tengan en la cabeza, que se animan a cometer semejante crimen, saben el crimen que están cometiendo y saben cuál es la diferencia entre robarse un caramelo en un supermercado y cometer un delito como ese. Incluso sabe la diferencia entre un robo a mano armada, que podría ser algo más violento, más traumático, con un delito de violación. Entonces, hablar de cultura de la violación en un contexto donde lo que vemos es todo eso, yo creo que es todo lo contrario. Hay una cultura de perseguir la violación. Otra cuestión, tengo dos más que son las clave para mí, es el techo de cristal. El techo de cristal, obviamente, en los años 50 existía y había aquí pues, cuestiones como que no podía abrirse una cuenta una mujer, no podía aceptar determinados trabajos, eso es verdad, pero incluso ahora con los cupos, incluso a veces es al revés. Es decir, por cupo hay gente que entra en un sitio por el mero hecho de pertenecer a una minoría. Yo no sé por qué la mujer es una minoría, es otra cosa que me gustaría hablar, pero el techo de cristal es irreal. Hombre, si tienes hijos, pues se ralentiza tu carrera, obviamente, pero eso no es el techo de cristal de no es que de aquí no puedes pasar porque eres mujer, eso ya no existe. Eso ya no existe, de hecho, en España particularmente lo que vemos es todo lo contrario. Me acuerdo que había un estudio, un informe que hizo, creo que era Hudson, una consultora que también se dedica a esto, a entrevistas, o sea, recursos humanos. De lo que hablaba era y mostraba las estadísticas de cómo a los puestos directivos en diferentes empresas, que creo que tenía una muestra bastante grande, superior a 700 y pico de empresas, no tengo número fresco, pero por ahí, veían que de los postulantes, hombres y mujeres, terminaban accediendo a ese puesto directivo más mujeres que hombres. Es decir, no hay, en España, numéricamente hablando en datos, no hay techo de cristal, por lo menos en lo que refiere a cargos directivos y altos cargos empresariales. En la política también lo vemos, la política española está llena de mujeres también. En los campos donde podrías, que vos decías, ¿no? Eso no es techo de cristal, que podrían llegar a decir, no, porque existe un techo de cristal donde hay una diferencia en ascensos o hay una diferencia en salarios o lo que sea, también tiene que ver con dejar de considerar a la mujer como una infante crónica, incapaz de tomar decisiones sobre su propia realidad y su propia profesión, donde se nos considere un sujeto activo que está decidiendo qué quiere hacer con su vida y cuál es el proyecto de vida que quiere perseguir. Entonces, una mujer que quiere ser madre y que al mismo tiempo quiere ser CEO de empresa, bueno, yo creo que cualquier persona, especialmente los hombres que durante años y décadas han tenido que renunciar a cumpleaños de sus hijos, cenas, momentos en casa, etcétera, porque tenían que cumplir unas responsabilidades en su trabajo, tienen muy claro que todo en la vida se puede, pero no todo al mismo tiempo. Entonces, para llegar a ciertos lugares o para alcanzar un objetivo, van a haber cosas a las que vas a tener que renunciar. Toda elección es una renuncia a otra cosa. Yo hoy vengo acá a este podcast y al mismo tiempo para venir acá estoy renunciando a estar de compras en la Gran Vía. De esa misma forma, una mujer que está dispuesta, lo explicaba genial Giovanna Carril, que está dispuesta a trabajar horas extra durante la noche, que está dispuesta a viajar por su trabajo, que está dispuesta a perderse un montón de situaciones con sus hijos que quizás otra no se quiere perder, no se va a encontrar con ningún obstáculo a la hora de ascender profesionalmente en lo que quiera hacerlo. Ahora bien, las mujeres, en el momento en el que son madres, suelen preferir, como una tendencia, no como una norma, priorizar su familia, priorizar sus hijos, trabajar más horas, tener más flexibilidad laboral, tener un puesto de trabajo que aunque no le remunere tanto económicamente, sí que le dé ciertas facilidades para poder acompasarlo con la crianza de sus hijos, y es una decisión perfectamente legítima. Lo que me parece total y absolutamente hipócrita y bastante deshonesto es utilizar esa elección libre que una o varias o todas las mujeres deciden tomar como si fuera evidencia del techo de cristal o de la brecha salarial. De hecho, al Premio Nobel de Economía del año 2023, Claudia Goldin, le dieron el Premio Nobel de Economía precisamente por demostrar eso. Y sobre la brecha salarial, que eso sí que es campaña del gobierno, de hecho llega a cierta parte del año y dicen, no, a partir de aquí la mujer está trabajando gratis. Por si quieres dar tu opinión sobre si existe o no la brecha salarial. Para empezar hay que trazar la diferencia, ¿no?, entre lo que es la brecha salarial y la discriminación salarial, ¿no? Porque generalmente se utilizan como si fueran términos iguales y no lo son. Vos te acordarás que muchos años atrás, cuando escuchabas hablar a un político o a un activista feminista de la brecha salarial, te lo definían como que las mujeres cobran menos que los hombres por el mismo trabajo.
Y ha ido avanzando la cuestión, y ahora cuando hablan de la brecha salarial dicen que las mujeres cobran menos que los hombres. Lo de por el mismo trabajo lo dejaron de usar. Qué mentira, claro. Porque era tan evidente y ha quedado tan ampliamente desmontado que ya prefiere no decirlo. Pero bueno, él no resiste el archivo. Uno puede ver publicaciones o no, conferencias o charlas de tiempo atrás y ve que el discurso era ese y que lo han ido modificando para que siga encajando en la agenda, única y exclusivamente. Entonces, que cobren menos que los hombres por el mismo trabajo no existe, es un delito y además eso es lo que se llama discriminación salarial, que no brecha salarial. Brecha salarial es sencillamente la diferencia en términos generales de lo que cobran los hombres como grupo y lo que cobran las mujeres como grupo. Pero no es al mismo trabajo, claro. Claro, no es por el mismo trabajo. O sea, pero es que los trabajos hay gente que dice, no, pero es que la mujer elige esto porque se le induce. No, es que la mujer puede tener su propio criterio a la hora de elegir lo que quiere y mayoritariamente como mujeres o estadísticamente puede ir más enfocado a la educación, que no me parece un trabajo inferior a ninguno, los cuidados o lo que ellas estipulen, y sin embargo los hombres, por ejemplo, pueden hacer más trabajos pesados que son más remunerados porque es más pesado. Claro. Hay mujeres haciendo esos trabajos también, simplemente son minoría, pero cobran igual por hacer el mismo trabajo. Exacto. ¿Se les induce qué? O sea, como que hay una especie de un humo tóxico una alrededor mano negra de las mujeres, claro, sí. que les nubla la mente y les impide tomar decisiones, pero tranquilamente, pero están llegando a esa conclusión y es así, la están llegando libremente, ¿no? Es medio raro. Pero esto que ven como este sesgo, ¿no? Que aparentemente hay, o este obstáculo para que las mujeres puedan libremente elegir qué rol quieren ejercer o a qué se quieren dedicar, porque el patriarcado y el machismo, que está en todos lados y al mismo tiempo no está en ninguno, no sabemos muy bien cómo funciona, nunca lo observan para el otro lado. Y después te van a decir que el patriarcado y que hay una visión del mundo falocentrista que gira en torno a los hombres, etcétera, pero en realidad yo lo que veo es lo contrario, porque no estamos viendo la realidad de todos esos hombres que precisamente están en ciertos puestos porque están teniendo que ejercer los trabajos que son necesarios para la vida humana y para la subsistencia y para que progresen las sociedades, pero que nadie quiere hacer. No hay cuotas ni hay reclamos de que hay hombres, solo hombres limpiando cloacas o limpiando cristales a 65 metros de altura o asfaltando calles en plena ola de calor. Ahí esa discusión no se da. Pareciera que la discusión se da únicamente para los puestos deseables. Es más, me acuerdo cuando fue el naufragio del barco pesquero gallego el Villa Pitancho, que después de que nos enteráramos de que naufragó y que todos los que lo abordaban terminaron muertos, salió una noticia diciendo, ups, con todo esto nos acabamos de dar cuenta de que hay muy pocas mujeres en la industria pesquera. Entonces vamos a poner cuotas de género. Yo diciendo, wow, ¿van a poner cuotas de género realmente en los barcos pesqueros? Para que las mujeres... se van a llenar, ya te lo digo. No, los pusieron para los puestos directivos y de oficinas. Claro, eso sí. Pero para ir en el barco, ya te digo yo que no es un trabajo agradable, es un trabajo muy duro. Por eso. Entonces, claro, ahí estamos asimilando la mitad del relato nada más. Ahí, bueno, el Ministerio hace campañas, el Gobierno hace campañas, pero hay una campaña que me llamó especialmente la atención con la crisis de natalidad que tenemos, que es un problema muy grave. El Ministerio se dedicó a hacer campaña por la diversidad de las familias, como si fuera necesario concienciar a la gente que hay muchos tipos de familia. Puede haber los tipos que tú quieras, pero hay una familia que es la general, que es el modelo, es el mayoritario y es lo sano que en la sociedad se tenga ese modelo. Pues hay gente que pues les falta a los padres porque se han muerto, por el motivo que sea, siempre pues, cada uno tiene sus circunstancias, pero eso no quiere decir que lo general y lo que hay que fomentar es la familia tradicional, que es la que ha funcionado a lo largo de siglos. Es la que nos permite a todos acá estar hoy. Pero no sé si viste la campaña, que a mí eran como un montón de familias y es que a mí me pareció hasta racista, porque una familia eran todos blancos. Otra familia eran todos negros. En otra familia había uno blanco y uno negro. En otra eran asiáticos. Iban como mezclando así. Y luego, claro, el absurdo... Claro, eso es tremendamente racista, porque el modelo de familia es el mismo. Es el mismo, no es menos tradicional porque sean negros o chinos. Y luego había una cosa que era lo esperpéntico, que era un tío solo, con un perro. Y otro con sus compañeros de piso. Y así, ¿no? Y van con cosas así. Es como, mira, yo solo con mi perro no soy una familia. Soy una persona con un perro. Ya está. No pasa nada, y puedo querer mucho a mi perro, pero no dejo de ser un tío con un perro. A la vez tendrás padres, tíos, sobrinos, que habrá gente que no tenga de nada por motivos de la vida, pero no es lo general. Entonces decir que eso es un modelo de familia. Luego había otro que era familias que el padre viaja mucho, y yo, ¿y? Tiene padre igual. Claro, pues
este tipo de campañas también están vertebradas por el feminismo, ¿no? Con esa obsesión con el ataque a la familia. Que además, uno se podría preguntar de dónde surge siempre esa oposición a cualquier modelo tradicional que, como vos decías, es el que nos ha permitido llegar a donde estamos a día de hoy. O sea, finalmente miramos a cualquier mamífero más allá de la especie humana y lo que vemos es exactamente lo mismo. O sea, las especies se logran reproducir porque papá pone una semillita en mamá con un abrazo especial y surge un bebé. Entonces, eso es lo que permite que un mamífero se termine reproduciendo. No es complicada la ecuación. Y ahora parecería que queremos fomentar diferentes modelos de familia, etcétera, y me parece súper bien hasta el punto de que tu hijo no le haga bullying al otro nenito que está en su clase porque vive solo con su mamá o porque tiene padres homosexuales. Fantástico, hasta ahí fantástico. Ahora bien, ¿qué estamos logrando resolver o a qué apuntamos más allá de todo eso? Porque si lo que estamos viendo es un problema con respecto a la natalidad, hablar de el tipo con su perro o hablar de tantos modelos de familia, no sé qué, me parece que no está resolviendo nada. Qué sé yo. Me acuerdo que hubo una crítica, no me acuerdo qué película era, pero una de estas nuevas películas infantiles de Disney, donde había gente muy ofendida porque salía una pareja, un hombre y una mujer, donde ella estaba embarazada. Y decían que eso era propaganda heterosexual. ¿Cómo que o sea, ¿esto es bait o son retardados? Yo creo que lo segundo. No, es tremendo. De hecho, una actriz famosa hace poco, en un podcast, empezaban, pero a ver si nos enteramos que hay que abolir esto ya a la familia. Sí, lo vi. Claro, y yo decía, vale, ¿quieres abolir la familia? Vale, eso lo puedo respetar, pero ¿cuál es tu propuesta? O sea, ¿cuál es tu alternativa? Y su alternativa es acostarse con gente al tuntún, el matrimonio por grupos, no sé, ¿cuál es la alternativa a la familia tradicional? Si a mí me parece muy bien que ellos tengan la crítica, pero ¿cuál es la alternativa? ¿La anarquía? ¿Cuál es? Yo lo que digo es, ¿por qué buscas abolir? O sea, ¿por qué a vos no te gusta algo? Está bien, no lo hagas. Vos no querés una familia tradicional, te parece, te asquea el concepto de la familia tradicional, no tengas una familia tradicional. Pero ¿por qué lo tenés que abolir? Lo que a mí no me gusta no le puede gustar a nadie. ¿Por qué lo grabas y lo subes? No queremos saberlo. Y además como con orgullo, mirá lo que se me acaba de ocurrir. Vamos a plantear... Eso me pasa con la gente no proabortista del derecho a abortar, sino de hacerlo como un deporte, como una necesidad. Claro. Hay gente que tiene una necesidad. De hecho, creo que fue Ana Lindane que decía que había abortado, no sé si 4 o 5 veces y decía yo orgullosa, y va a pasar más veces, y es como, y no te puedes poner un condón y ya está, y dejarnos en paz y no contárnoslo. Es decir, y aunque tú seas así, ¿por qué eso tiene que ser el modelo a seguir? Que es obviamente algo que has fracasado en la vida, ya está claro. ¿Por qué tienes que sacar pecho de ello? Y luego había otra chica que a mí me da mucha pena, que era pícara. Yo tengo debates con ella, creo que tú también. Sí, yo la vi una vez, pero... Ella tiene 20, no sé, es una cría. Sí. Y decía que se había hecho la ligadura de trompas, que es como te estás destrozando la vida, porque eres muy joven, ¿no sabes? Y que incluso así se había quedado embarazada y como que aún así había abortado. Tópico, ¿no? Claro, y yo, es un milagro que te ha pasado eso, o sea, es como una señal. No sigas por ahí. Entonces, claro, a mí que ella haga eso me da igual, o sea, me da lástima, porque a mí me da lástima de corazón. Pero que eso sea el modelo a seguir y que ellas intenten ser modelo, porque cuando hacen los vídeos, ¿cómo se llama esta? Enara Álvarez, por ejemplo, tuvo una hija, ¿no? Y antes de tenerla, un hijo. Sí. Decía que a la gente que abortasen, que no sé qué, haciendo bromas de que se caía por las escaleras, algo así. Claro, no son el modelo a seguir. Ellas pueden ser así, pero no son el modelo. A mí Inés Hernández me denunció. ¿En serio? De momento, yo tengo una historia con Inés Hernández. En primera instancia me han echado el caso abajo, pero ya lo ha recurrido, entonces veremos a ver si lo tengo. Pero es por cosas así. A mí lo que me molesta es que sean como el modelo a seguir, porque no lo son. Entonces, claro, si quieren ser el modelo a seguir, pues están sujetas a crítica, ¿no? Si no, que no lo suban a internet. Y además le hacen poco favor. Yo no sé si en algún momento dedican 2 segundos a pensar lo que van a decir antes de pelear. No, yo creo que no. Porque después te encontrás con una feminista que todavía está ahí agarrada con fuerza al bote, tratando de salvar a toda la tripulación, diciendo no, porque en realidad no es que las feministas pensemos que el aborto se tiene que usar como un método anticonceptivo y sabemos que es un proceso difícil, ¿no? Y después tenés al lado a Ana Lindane diciendo ¡sí! 8 veces, voy para la 9ª. Bueno, ¿no será mucho?
Y eso también tiene mucho que ver con lo que decíamos antes de este impedimento a la hora de generar un diálogo y debatir las ideas contrastantes, ¿no? Porque cuando pasó lo de Ayuso, que habló de que le estaban acusando de que no presentaba la lista negra de los médicos que no estaban dispuestos a practicar abortos, salió alguien diciendo que el aborto no es algo que se tenga que debatir, que no se puede debatir sobre eso. Digo, si no se puede debatir sobre eso, ¿sobre qué se debate? Son los derechos humanos, no se pueden debatir, son los que ellos dicen y ya está. Mirá, si vos querés convencer a la población de que más allá de que lo consideres éticamente una persona o no una persona, pero de que de acabar con la vida de un humano, porque al fin y al cabo si todas las células de nuestro cuerpo están vivas y lo que hay es un conjunto de células y esas células son humanas, ahí tenés vida humana. Si querés convencer a la gente de estar a favor de eso, me parece que lo mínimo que tenés que hacer es debatirlo, porque si no está complicado. O sea, el ser humano va en contra, o sea, es como pedirle que vaya en contra de su propia naturaleza de proteger su especie. Pero yo lo que no entiendo es que no puede estar sujeto a debate. Todo está sujeto a debate. Todo está sujeto a debate. Debe estarlo. Así es como protegemos por un lado la libertad de expresión y por otro podemos matizar y mejorar nuestras ideas. Pero esto no es querer que se imponga algo, ¿no? Simplemente que se pueda hablar de ello. Porque esto de imposiciones de esto es así. Porque el progreso lo ha decidido ya, pero el progreso no lo decides tú. Lo decidirá la sociedad, ¿no? Y el progreso se decide en base al debate, precisamente. No es como que un día, cuando se compraban a personas para esclavizarlas, no es que un día alguien se levantó y dijo, bueno, esto no se debate más, la esclavitud está mal. Y todo el mundo dijo, ok, listo. No, eso fue mucho tiempo de debate y requirió mucho esfuerzo y mucho diálogo y mucho entablar esta conversación para que se llegue a un consenso por medios éticos. Entonces, obviamente que todo tiene que ser sujeto a debate porque es la única forma en la que llegamos al progreso. ¿Qué crees que habría que hacer con el Ministerio de Igualdad? Cerrarlo. Claro, sí, no tengo ninguna duda respecto a eso. No sé si alcanza siquiera con cerrarlo, pero con el ministerio sí hay que cerrarlo. Yo es que creo que habría que transformarlo y debería ser el de familia y natalidad. Sería cerrarlo. O sea, sería cerrar ese ministerio y crear uno nuevo. Una feminista viendo esto y diciendo, eso es peor todavía. Claro. Al fin y al cabo, o sea, acabás con el Ministerio de Igualdad y creás uno de familia y bueno, está bien, tiene un propósito totalmente diferente, no es el mismo ministerio, no cumple los mismos fines. Pero el Ministerio de Igualdad, como lo tenemos ahora... Yo es que veo que el problema del feminismo a la hora de que esto pase, como si fuera una moda, es que es un gran negocio y mucha gente trabaja y vive de él. Claro, por supuesto. Pero mucha gente, no por el ministerio en sí, sino las asociaciones, las subvenciones, financiación privada de lobbies, incluso extranjeros que quieren mover esto. Claro, es que cuando hay tanto dinero y tanta gente vive de ello, al final es clientelismo. Y eso es lo que terminó pasando en Argentina también, cuando se cerró el Ministerio de la Mujer. Había gente, se subían por las paredes con el enfado, ¿sabés cuántas personas se echaron? Y bueno, ¿qué querés que te diga? No sé, buscate un trabajo en esto, pero trabajar en el Ministerio de Igualdad y justificar su existencia porque vos necesitas ese trabajo, no sé si es la mejor forma. Es que sobre el tema de Argentina, yo seguí mucho las elecciones, las que ganó Milei, el proceso de ascenso. A mí obviamente no me gusta Milei, pero yo entendía que ganara. Sí. Y claro, me puse a ver a gente argentina hablar de ello y vi a Rosana, de hecho, decir que claro, que el único, con la preocupación que hay con todo esto woke, que el único que decía algo en contra era él. Claro. Entonces, claro, todo el rechazo, sobre todo de los jóvenes, a todo lo que ha habido ahora, pues mucha gente ha votado a Milei por el simple hecho de quiero otra cosa, estoy harto de los kirchneristas. Y mucha gente me decía, estás apoyando a Milei. Y yo, no es que lo apoye, sino es que es una realidad. Y yo a la hora de analizarlo tengo que decir la verdad. Claro. Y yo creo que hay mucha gente que incluso apoya ahora a Milei porque están esperando a que se desmonte un poco lo que había antes y quieren que haya otras opciones. Pero si no hay otras, pues le van a votar a él. Por un lado, porque en Argentina hubieron muchos años de todo, de siempre lo mismo, ¿no? Entonces, había mucha gente que estaba diciendo, bueno, estaba como reticente, con dudas, diciendo, este Milei está loco, o sea, vos lo ves hablar y decís, no tiene los patitos en fila, pero que aún así todo el mundo lo vote y le dé el apoyo que le dio. Que ha vuelto a ganar. Ahora. Claro, en las elecciones de octubre volvió a ganar. Entonces, claramente quiere decir que a lo mejor no tienen una perspectiva, una postura con respecto a lo que hay que hacer con la economía argentina súper firme, ni tienen mucha idea, pero saben lo que vino en los últimos 30 años que vivimos en Argentina no funcionó. Entonces, ¿qué es lo único distinto que tenemos sobre la mesa? Es esto. Y luego, la oposición que hay ahora en Argentina es un poco lo mismo de siempre. Yo he seguido, me pierdo un poco porque el peronismo es algo tan fragmentado y tienen tantas peleas internas.
O sea, yo lo veo y hay como peronistas de derechas, de izquierdas, progres, no progres, unos que son casi fascistas. Ahí hay una mezcolanza curiosa. Yo creo que no hay ningún argentino que te sepa definir qué es el peronismo. Y se matan entre ellos. No sé cuál es el componente común entre todos los peronismos que han habido y que siguen habiendo. El propio Perón decía que el peronismo escapaba a la izquierda y a la derecha. Entonces, bueno, pero a ver, ¿qué es? ¿Dónde está? Sí puede escapar, pero ¿qué es? Claro, exacto. Nadie lo tiene del todo claro. Ahora el peronismo se asocia al kirchnerismo. Y el que te dice, no, yo soy peronista, pero no soy kirchnerista, quizás lo que te está diciendo es, estoy de acuerdo como con lo del kirchnerismo, pero lo del kirchnerismo quizás es más pop. Yo creo que va un poco por ahí. Ahora bien, sí que es verdad que en Argentina yo creo que hay una tendencia al pensamiento en tribu, ¿no? Al pensamiento en colmena, donde la gente también se fanatiza muy fácilmente con la política. No sé dónde ha empezado eso, si empezó con el peronismo, o cómo es que ha calado en todo el espectro político, pero lo que pasaba ahora, o sea, lo que pasaba con el kirchnerismo y con los jóvenes de la cámpora, ¿no? Que eran como la juventud militante del kirchnerismo, etcétera. Ahora hay algo bastante parecido con Milei, o sea, hay lo que se autodefinen como termos de Milei. Eso es como un seguimiento muy, muy emocional, muy fanático, poco centrado, poco leído. Y bueno, ahí creo que siempre corremos los mismos riesgos de terminar corriendo para el mismo lado, que el mundo es redondo y los extremos se juntan. Pero sí es cierto que lo que terminó de colmar el vaso, la cerecita sobre el pastel, era toda esta cuestión también de la tendencia woke, de la que la gente ya estaba cansada. Y bueno, si ya estábamos cansados con el tema de cómo iba a la deriva el país, todas estas nuevas tendencias fueron la gota que colmó el vaso. ¿Y cómo crees que va a avanzar esto? Mira, con respecto a los temas de género, yo vi que cuando empezó el gobierno, una de las primeras cosas que hizo fue reformar todo su gabinete y ver qué ministerios se quedaban, cuáles no, cuáles cambiaban, y cerraron el Ministerio de la Mujer. Y dije, bueno, ok, buenísimo, es una buena declaración de intenciones, pero como decía yo de acá de España, ¿no? ¿Cerraría el Ministerio de Igualdad? Sí, lo cerraría, pero no alcanza. Porque pueden haber muchas cosas que surjan del Ministerio de Mujeres o del Ministerio de Igualdad acá en España, pero no se queda ahí, el problema no está incrustado en el ministerio. Mucho más, claro. Entonces, claro, hay que revisar la legislación, ver cuáles son las leyes de género que están permitiendo que ciertas cosas ocurran, ver qué convenios también nos están obligando, entre comillas, a tener esas leyes. Acá, por ejemplo, siempre se agarran al tema del convenio de Estambul, se agarran a CEDAW. Bueno, en Argentina tenemos lo mismo, también nos agarramos a CEDAW y nos agarramos a la Convención de Belém do Pará. Entonces, claro, si esa va a ser la excusa para que se mantengan ciertas leyes discriminatorias contra los hombres, quizás lo que tenemos que empezar por hacer es salir de esas convenciones. Después tenemos que plantear en el Congreso derogar estas leyes. Entonces, hay un recorrido mucho más extenso que hay que hacer para resolver esto, que no se quede solo una declaración de intenciones y que sea de la boca para afuera, y que sí que es verdad que sigue habiendo mucha manifestación pública política de estamos en contra del feminismo y queremos acabar con las denuncias falsas o queremos acabar con los extremismos del feminismo, pero se tiene que transformar en acción. Si no se transforma en acción, nos quedamos en la misma. Y lo más triste para mí es que mucha gente que quizás no está tan metida en este tema, ve eso y piensa que, así como se dice, se está actuando al respecto. Pero todavía no se terminan de dar esos cambios, y bueno, yo estoy todavía expectante, porque hasta octubre se decía que mientras no hubiera mayoría en el Congreso, era difícil que se pudieran reformar ciertas cosas y que no tenía sentido plantearlas porque no se iban a aprobar. A partir de octubre se pueden empezar a plantear estas cosas. Ya se podría haber empezado a plantear. O sea, el reloj ya está corriendo. Yo lo que quiero ver es si pasa. Para ti, lo primero que habría que hacer entonces es salirse de esos acuerdos internacionales. Claro, yo barro para mi casa, lo que miro es las cuestiones de género, y sí, claro, habría que salir de esas convenciones, habría que derogar esas leyes y habría que hacer, o sea, el Poder Judicial hay que revisarlo entero, hay que ver qué está pasando ahí, porque
los casos que me han llegado a mí, algunos casos que veo, que hay tal nivel de corrupción, donde jueces ocultan informes, donde hay abogados reconociendo en cámara oculta, porque los graban, haber entrenado a niños para declarar en cámara Gesell, para declarar en contra del padre cuando el padre era inocente. Y que después no toman esas cámaras dentro de la causa, no las aceptan como prueba. Hay un montón de cosas que están pasando que vale la pena que se inspeccionen, y si hay un gobierno en no sé cuántos años que dice estar interesado en acabar con eso, bueno, yo lo único que le pido es que actúe, que pase a la acción. ¿Crees que el movimiento feminista, claro, porque ahora están un poco a la defensiva, están en horas bajas, pero eso no significa que no vayan a volver con toda la fuerza del mundo, precisamente en reacción a los cambios que va a haber, porque igual que aquí en España, no sé cómo será en Argentina, pero aquí en España lo palestino ha sido lo más importante en su vida, pero claro, en Palestina están igual ahora, pero como ahora están con el fiscal, pues ya se les ha olvidado, pero como que van a retomar otra vez la ofensiva feminista ante la pérdida de derechos. Esto ya se está viendo cuando vemos los 8M de este año y del anterior frente a los anteriores a esos, ¿no? Donde ya estaban como, bueno, la gente estaba más relajada, ya hace frío, el clima no está lindo, no vamos, y si mejor nos quedamos viendo una peli en casa, hicimos huelga en el trabajo, tenemos el día libre, vamos a ir a cagarnos de calor en una manifestación, mejor no vamos. Y ahora en los últimos 2 años, con Milei en el gobierno, sí que empezó a caldearse más y a llenarse más de nuevo los... Claro, porque lo usan como herramienta. Claro. Y sí, creo que es parte de la ley del péndulo. O sea, va a volver como... Y así es como se generan las olas también. O sea, las olas feministas son olas precisamente porque tienen bajadas y tienen subidas y vuelven con reclamos nuevos. Yo creo que va a venir una nueva ola, readaptada a la lucha contra el fascismo que surge, imaginario, pero el fascismo que surge. Hay que ver, es una temporada nueva de la serie, ¿no? A ver qué plot twist tienen en esta, pero sí, así funciona. 7ª temporada claro. Ya. En tu canal, bueno, sé que empezaste incluso con otros temas y al final te fuiste reorientando, pero te quería preguntar, ¿cuáles han sido los peores linchamientos o los peores momentos? Mira, yo creo que lo bueno, entre comillas, que tuve con mi canal es que empezó temprano. O sea, ¿Todo esto lo hiciste en España o lo empezaste fuera? Yo empecé en Argentina, todavía vine en Argentina. Argentina. 2016. Arranqué a hablar de esto en 2016. Creo que en YouTube específicamente, hablando de este tema, no había nadie más. Después, al poquito, empezó el canal de Experto en Igualdad. Claro, ¿cuántos años llevas tú en esto? Un montón. Casi 10. Claro, porque digo, sí. Tú llevas bastante más que yo, porque yo cuando empecé, yo me acuerdo que tú ya tenías público. Sí. Y claro, un poco también desde la ingenuidad, ¿no? Voy a hablar de esto que me pasa, de lo que pienso, de lo que me molesta, sin saber lo que iba a venir después. Pero fue muy rápido el cambio de empezar a dedicarme full a esta temática. A lo mejor tuve 4 o 5 videos hablando de otras cosas antes, hasta que toqué el tema del feminismo y ahí, bueno, fue como entré por ahí y no salí. Lo cierto es que no recuerdo momentos, o a lo mejor, no sé, hay cosas que quizás otro le hubieran dado más relevancia, pero yo no tengo momentos así de grandes linchamientos donde piense, wow, esto realmente me afectó. No que te afecte, simplemente que te organicen una buena respuesta. No, mira, hay un canal de YouTube que son unos que son españoles que tienen una cuestión obsesiva conmigo, que me dedican, una vez por mes me dedican un video, más o menos. No tengo muy claro por qué. Y el primero fue como, me lo vi, a ver qué estaban diciendo. Ahora no les doy pelota. Sí, yo con los pesados también hago eso. Claro. Yo me veo uno y digo, ya está, ¿no? Sí. Después, cuando recién empezaba, justo me estaba mudando a España, me había mudado a España y a los 3 o 4 días de estar en España, veo por DMs de Twitter que alguien me había mandado una foto del portal del edificio donde yo vivía en ese momento, tipo, sabemos dónde vivís, no sé qué. Era alguien que me cruzó haciendo las compras y vio dónde entraba y se pensó súper malo sacándole una foto y mandándome eso como si fuera una amenaza. Pero bueno, encima yo ya me había mudado, estaba a punto de mudarme y me lo mandó 3 días después de que yo hubiera aterrizado en España. Pero no tuve grandes scratches. Sí tengo la anécdota graciosa con lo de Inés Hernán, también por eso te lo decía. Bueno, cuenta. Pero en 2022 me invitaron a Gameplays. Hacían un episodio especial Haters para, como de cierre de temporada, en donde invitaban a las personas que públicamente habían criticado el programa en alguna oportunidad.
Me invitaron, yo creo que hicieron un muy mal trabajo de investigación, porque claro, me llamaron y después cuando estaba ahí veo que lo que tenían, que yo había criticado era un par de tweets, cuando en realidad tengo hartos videos dedicados al programa. Y los que estaban ahí también eran un par de pibitos que tenían algún tweet así medio picante, criticando el programa. Y claro, llego ahí, nos sientan a la mesa y empezamos a hablar de las críticas que teníamos para el programa. Y humildad a un lado, claro, yo estaba ahí con Inés Hernán y me la merendé, o sea, como le dije de todo. Este es mi momento. Claro. Y bueno, en ese momento terminé la grabación, todo ok, normal, se notaba que Inés Hernán tenía la vena así, me detestaba. Decían que el programa se publicaba, esto fue julio de 2022, que el programa se publicaba en septiembre. Ok, bueno, sí, las producciones, bla. Llega septiembre, nada, escribo a la gente de la productora, che, disculpen, ¿cuándo es que se va a publicar? No sé qué. Ah, sí, bueno, era algún retraso, ya se va a publicar, sí, ya se va a publicar. Octubre, noviembre, y si en un momento me dejaron de contestar, el programa terminó, se canceló completamente, un programa que nunca se publicó, o sea, tiraron a la basura un día entero de rodaje, de traslados, de personal, de todo, y no publicaron nunca el episodio. O sea, hay un Lost Media de Gameplays donde aparezco yo, y te hacen firmar en todos estos programas de televisión, te hacen firmar un NDA, ¿viste? Como un non-disclosure de no publicar nada del programa y todo, pero como yo estoy acostumbrada a ese tipo de trampitas, siempre grabo cuando voy a terreno hostil, grabo todas las intervenciones, en caso de que después saquen una versión. Pero te quedaste con el audio solo, ¿no? Entonces... Tengo el audio, tengo todo el audio del programa, o sea, cada tanto cuando estoy aburrida me pongo a escuchar un ratito del programa nunca publicado de Gameplays, del que directamente me dejaron de contestar. Pero bueno, no me demandó. Mira, nosotros tenemos, un chaval nuestro fue allí y estuve debatiendo con ellas. Claro. Y yo estaba allí, me fui con él. Y los mejores momentos contra Enar Álvarez los cortaron. Claro, y así son. Y el chaval se enfureció y le ponía de todo. Y me acuerdo que ella decía, ay, eres muy guapo, no hagas que te bloquee. O sea, esa era la actitud. Que llega a ser al revés y viene ella a un programa nuestro y le dice a alguien nuestro, mira, eres muy guapa para que te bloquee. Mejor cállate que eres muy bonita. Si alguien le dice eso a Enar Álvarez, en este caso, nos denuncia. Nos denuncia directamente. Enar igual es un personaje casi que te diría entrañable. O sea, yo no sé cómo logra tener. Yo cuando me enteré cada cuánto limpiaba su baño, dejó de ser entrañable. Que va a cagar al bar del... Y se tiró años sin limpiarlo, algo así. Dije, mira, ya está. Y que baña al niño con la esponja con la que friega la ducha, ¿no? Una cosa... Algo así dijo, sí. Algo raro. Pues no sabía que habías tenido un debate con... Claro, no lo podía ver. No, con Inés Hernán fue. Bueno, pero que no lo he podido ver. No, nadie, lamentablemente. ¿Con quién más has tenido así debates más o menos virales? Virales no sé, porque claro, me aceptan poco el tema de los debates. Me acuerdo que la última vez que estuve acá en España, en marzo, iba al Red Pill Podcast y J fue incapaz de encontrar feministas que quisieran debatir conmigo. Sí, bueno, que no están muy predispuestas en general. No. Pero incluso las que no tienen mucho nivel, que suelen ir a todo este tipo de sitios y son las típicas de feminista OnlyFans, porque es un poco el prototipo, ni esas. No. Después tuve un debate con un concejal del PSOE, de no sé dónde. ¿Te aceptó? Pero... Sí. Es más curioso, Terrible. Lo voy a buscar cuando está acá. Me dio esta lástima, te juro. Llegó un punto en el que el chabón decía, por favor, que se termine esto. No tiene muy preparado el tema, ¿no? No, y además iba como, era circular, era una cuestión circular, volvía al mismo punto. No, fue como el debate quizás de todos los debates que tuve, como el decir, bueno, no me quiero exceder con vos, me da lástima, ya llega un punto en el que me da lástima. Ay, pues a mí me encantaría verte con, bueno, ahora me sigues diciendo otra gente, pero me encantaría verte con Yone Belarra o con Irene Montero. Yo firmaría, vamos, me encantaría. Pago yo, les pago. Por favor, vení. Pero no se van a dar esas oportunidades. Es lo que decíamos, no están dispuestas a tener una conversación real. A mí lo que me extraña es que no tengan, aunque sea a una sola persona más formada, que es la que manden a esto, pero es que no la tienen. No la tienen, Ni una persona. Porque hay movimientos que es verdad que tú intentas debatir con él y te dicen, no, es este, no hay nadie más, porque es el que está preparado. Pero es que yo ni siquiera veo que eso lo tengan. No, en lo absoluto. Bueno, otra fue la de Pamela Palenciano. A Pamela Palenciano yo tuve una cuestión ahí casi que personal con Pamela Palenciano, porque yo en un momento estaba colaborando con una asociación que la denunció
por estas cosas que decía en sus charlas, que las sigue diciendo en su monólogo de No solo duelen los golpes. Todos los hombres que se dicen hombres maltratados o maltratadores, o contando entre risas cómo justificaba el hecho de que le pegó varias veces al novio porque el novio en una discusión se quedó callado. En un monólogo que supuestamente está hecho para prevenir sobre la violencia de género. Increíble. Que la da ante adolescentes en colegios públicos. Y esta muchacha, cuando se hace conocido el tema de la denuncia y no sé qué, la entrevistan en un medio de su palo y le preguntan sobre mí. Y lo que ella responde es como, bueno, sí, pero yo es que no puedo hablar con ella porque es sudaca, entonces, ¿viste esto que hace ella? Como, yo soy española, ella es sudaca, está por debajo de mí, entonces no quiero... A mí me dijeron sudaca 2 veces en mi vida, Roberto. Una cuando recién llegaba a España de chiquita, con 10 años, donde un compañero, así como haciéndose el picante, me quiso insultar diciéndome sudaca. La siguiente fue Pamela Palenciano. Ilustre con el discurso feminista. que tienen ellas, ¿no? Qué gente, son todos iguales, ¿eh? Igual que son no clasistas, racistas. Son de manual, sí, ni que hubieran sido escritos como... Y encima en una entrevista, o sea, que como si no fuera a llegar. Porque además es algo chocante. A Además, mí... me tendría que sentir halagada diciendo, no, ay, gracias, Pamela, menos mal que me tenés en consideración, mi situación claramente discriminada. No puedo Pero nadie te puede decir cosas y tiene que rebajarse a eso, que es como muy triste. Sí, pero no, me encantaría. Sigue abierta la invitación a si algún día Pamela Valenciano quiere venir a debatir con esta pobre sudaca. No sea... Bueno, ¿en qué proyectos estás ahora? Bueno, ahora en proyectos como... Hay cosas que a mí me encantaría, pero yo por respeto no las cuento, pero como que se abrieron vías en Argentina para ciertas cosas que terminé diciendo que no, porque en cuanto metí la patita un poquito, vi cosas sucias y dije, no, así yo no entro. Y me abrí y me salí. Pero, claro, entonces desde ese momento hay ciertos objetivos, como por ejemplo temas relacionados con la política, que ya no me interesan en lo absoluto. O sea, gran oportunidades políticas, por así decirlo, ¿no? Claro, podríamos decirle. Entonces dije, me parece que este no es mi mundo. Entonces ahora, proyectos, lo mío, seguir con el mensaje, seguir con lo que estoy haciendo. Hay días... Desde hace como un año que como que me levanto con ganas de ponerme a estudiar Derecho. Después se me pasa, no sé qué va a pasar con eso. Pero en principio seguir con esto. Y es curioso porque siempre lo digo, uno nunca es profeta en su tierra. Siempre que vengo acá en España, como que en España mi discurso, lo que tengo para compartir, eso parece que interesa más que en Argentina. Entonces vengo a España y me invitan de todos lados y voy a un montón de lugares y un montón de pero porque intervenciones. tú la carrera un poco de hacerte famosa la has hecho aquí, también es normal, ¿no? Ponele, pero yo, o sea, como tengo el público muy dividido. Vos ves mis estadísticas y es 50% España, 50% Pues es Argentina. una ventaja también. Sí, y hablo además de cosas de los dos lugares. Pero bueno, sí, se ve que España Sí, porque yo he visto algún vídeo tuyo que son de cosas concretas de Argentina que me pierdo. Digo, necesito lore, necesito Claro. Bueno, saber casos un de poco qué está denuncias pasando falsas, aquí, cosas claro. por el estilo. Pero bueno, el problema es el mismo, entonces también eso No está permite. claro. No, y que además España y Argentina son muy parecidos en ese sentido. Lamentablemente sí. O sea, somos parecidos en muchas cosas, pero en ese también. Especialmente. En ese también. Sí. Y además, como haya un cambio en Argentina otra vez político, yo creo que ahí sí que vuelve el feminismo kirchnerista más que nunca. Sí, Porque sí, Cristina... De hecho, todavía sigue ahí. Yo esa mujer... Cristina está presa. ¿Cuántos años tiene esa mujer ya? Sigue ahí, No sé. nunca se va. Sigue ahí presente en la escena política, pero ahora mismo está literalmente presa. Está presa en su casa, tiene prisión domiciliaria. Sí, pero bueno, eso es una prisión, teniendo en cuenta que es millonaria, tampoco es una No prisión se puede muy presentar dura. a cargos políticos por lo menos. De momento, ¿no? De momento, pero siempre tiene alguien a quien mandar, o sea, eso es lo que vemos. Pero tú no crees que cuando vuelvan la van a indultar y va a hacer Es muy su vida? posible. Es que yo la veo de Sí. presidenta otra vez. Es que Argentina no aprende, no aprendemos, ¿no? Siempre ahí. Yo creo que Argentina, México y España somos ese triángulo que perpetúa. No se tropieza 2 veces con la misma piedra, salvo que seas Argentina, que entonces votás a los mismos toda tu vida. Bueno, allí en México con el PRI, luego con López Obrador y sus sucesores también es así. No, lo que está pasando en México, si querés hablar de tema de feminismo, Mira, en México vamos. está terrible. ¿Vos te enteraste de lo que es la ley Alina? No, cuéntame. Yo estoy obsesionada con ese tema, digo, no, se tiene que enterar todo el mundo. En México ahora todavía no lo aprobaron a nivel nacional, pero existe una propuesta de ley que ya se aprobó en un par de estados, entre ellos el estado de Baja California. ¿Es lo de las pensiones de mujeres?
Que he visto a Seymour diciéndolo, pues eso también es allí. No, te digo que esto, hacemos una apuesta ahora acá grabando, supera todo. Lo que sea que se te pueda ocurrir lo supera. Peor que cobren pensión sobre las mujeres. Peor. Es una ley que ya está aprobada por lo menos en 2 estados que básicamente, a grandes rasgos, en los efectos, despenaliza el asesinato de mujeres hacia hombres. Te lo contextualizo. Es una reforma donde se elimina el inciso sobre proporcionalidad en la legítima defensa cuando una mujer comete homicidio contra un hombre. Es decir, vos podés ser una tipa que quiere matar a cualquier tipo, especialmente si no tenés testigos, ¿no? O sea, un tipo con el que pasaste la noche, o tu marido, me da igual, o tu hermano, o tu papá, da igual, cualquier tipo. Vos lo matás mientras duerme, sin que nunca haya pasado absolutamente nada. El tipo está muerto ya, no puede testificar, no puede contar su versión porque está muerto. Ella va a decir, no, es que fue legítima defensa. Me atacó, ya está. Claro, pero siempre que se demuestre que se sentía en riesgo de sufrir algo. Una asesina que quiere evitar la cárcel, ¿te va a decir que se sentía en riesgo o no? Claro, no, es que se me fue la mano porque me sentía en riesgo y entonces me vi forzada a matarla. Qué locura. Y automáticamente ya no existe el inciso por proporcionalidad con la legítima defensa. Y si lo mataste, nena, no pasa nada. Es peor que la ley del del CSI. Es peor que todo lo que vi hasta ahora. O sea, yo no pensé que todavía tenía este optimismo de pensar que no podían llegar a tanto y llegaron. Así que sí, eso es lo que está pasando en México, que agarraron todo lo que hicimos en España y en Argentina y metieron quinta. Yo lo último que vi de México relacionado con la mujer es a la presidenta decir que, claro, que quiénes son las que cuidan la familia, hasta todo lo que quieren destruir, entonces que como que podían llegar a la pensión antes y era como, ¿pero qué pasa? Que es como si fuera una minusvalía y les dan una paga por ser mujeres. Yo eso no lo entiendo. Sí, básicamente. Es como tratar a la mujer como alguien incapaz, como si no tuviera capacidades de solventar los problemas que tenga y su vida. Cuando son ellos los que se mueren antes, además. Bueno. Pero en Argentina tenemos también el tema de la diferencia en edad jubilatoria. Los hombres se jubilan 5 años después que las mujeres. Pues si viven más las mujeres que los hombres, es un sinsentido. Nadie lo entiende. Y en el gobierno anterior, ahora lo sacaron, pero en el gobierno anterior habían puesto el sexo, en el DNI podías tener sexo X, ¿no? Como para reconocer a los no binarios, no sé cuánto. Pero es que, claro, lo de no es que se jubilan las mujeres antes porque son las que cuidan el hogar y no sé qué. Será algunas, porque hay otras que no hacen eso y se van a jubilar antes que los demás. Claro. Es discriminatorio hasta entre mujeres. Podríamos decirlo al revés también, ¿no? O sea, los hombres se jubilan antes porque, para empezar, son los que se mueren antes. Sí. Y porque son los que hacen los trabajos más peligrosos, los trabajos que son necesarios para toda la civilización, pero que nadie quiere hacer. Bueno, no serán todos, ¿no? Hay señores que trabajan en una oficina tranquilamente. Bueno, no, pero como hay algunos que lo hacen, todos se jubilan antes. ¿Sabes lo que dirían las feministas si pasara eso? El patriarcado mortal que llega, actuando, ¿no? en su máximo esplendor. Sí, pero bueno, como es al revés, está todo bien. Sí. Y bueno, en el sexo X en Argentina todavía teníamos esa diferencia de a qué edad se jubilan los hombres jubilándose 5 años después que las mujeres, pero había un sexo X que nadie se planteó a qué edad se iba a jubilar esa gente. A los 2 años y medio, lo dejamos en la mitad, ¿cómo hacemos? No se jubilan ya. No se jubilan. Y en México otra cuestión que a mí me llama la atención, son muy feministas, pero con el tema de los feminicidios que hay allí, no hacen nada, porque también es verdad que los hombres mueren más, o sea, es decir, yo entiendo ese argumento, pero ellas que tanto se preocupan supuestamente, ¿qué pasa con la trata de mujeres? Que la hay, ¿qué pasa con las mujeres asesinadas? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué de eso no dicen nada? México es uno de los países con más altas tasas de criminalidad en todos los delitos. O sea, Latinoamérica en general tenemos índices de violencia mucho más altos que en el resto de países o que acá en España. Entonces, lógicamente, de la misma forma, esa tendencia se mantiene cuando hablamos de los homicidios contra mujeres. Ahora bien, el otro día justo estaba viendo un dato nuevo, o sea, lo acabo de conocer. Los homicidios por muertes violentas son la 6ª causa de muerte de los hombres en México. El de las mujeres ni siquiera llega a aparecer en el gráfico. O sea, incluso lo que tiene que ver con la muerte violenta... No, yo sé que mueren más, pero me refiero desde su argumentario, que claro, no le dan importancia a eso.
Sí, o sea, le dan importancia, pero también es verdad que el feminismo en México, de lo que he llegado a ver yo, bebe mucho del feminismo pop de las adolescentes, donde no les importa tanto eso. O sea, les gusta ver a la presidenta súper basada diciendo que las mujeres se merecen más cosas. Pero después lo que realmente requiere un análisis, un escrutinio mayor, es te podés poner triste pensando en mujeres asesinadas, eso tratemos de no hacerlo. Para ir terminando, me gustaría que recomendaras un libro. Uno que haga pensar. Mira, voy a recomendar 2, si me permitís. Hombre, lo que quieras. El que recomiendo siempre, que cada vez que tengo la oportunidad, yo sé que es largo, chicos, es un libro muy pesado, pero vale la pena porque te cambia toda la perspectiva, es Deshumanizando al varón, de Daniel Jiménez. Por favor, es un must, es obligatorio, es una lectura obligatoria. Cualquier persona interesada en este tema debería comerse ese libro. Y después, uno así que te cambie, también así como que te haga un chip y te haga pensar. La gente generalmente conoce El varón domado de Esther Vilar, pero no voy a recomendar El varón domado porque es el más conocido. Voy a recomendar a su hermano, El varón polígamo. Léanse El varón polígamo de Esther Vilar. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Placerazo. Espero que te vaya todo bien en Argentina y tenerte pronto por aquí en España. Un placer. Gracias por la invitación.